Bien, hermanos, decíamos al comienzo de este programa que tenía el deseo de hablarle a la juventud, a aquellos jóvenes que nos están escuchando en esta noche. Por lo general, cuando hemos recibido respuesta de nuestros oyentes, en su gran mayoría han sido gente adulta, pero sabemos que hay muchos jóvenes que nos están escuchando y que también hay muchos jóvenes que ven nuestros videos a través de la web, a través de internet, y he tenido la oportunidad de conversar con muchos de ellos. El Eterno está preparando un pueblo. Yahweh Elohim, el creador del cielo y de la tierra, va a cumplir su promesa que hizo a su pueblo a través de los profetas durante toda la historia de la humanidad, que Él levantaría un pueblo santo, un pueblo que pudiera estar en su presencia y que en especial en esta época, en estos últimos días, diera el mensaje final de Elohim al mundo. Hay un texto bíblico que se encuentra en Apocalipsis capítulo 10. Yo lo compartí esta semana con varios hermanos con quienes estuve charlando sobre este tema. Quiero invitarles a que lo busquemos, Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10 es una visión que tiene Juan acerca de un ángel que le da a comer un libro abierto. Entendemos nosotros el libro de Daniel, que alguna vez estuvo cerrado. Y al comer ese libro con las profecías de tiempo del libro de Daniel, este mensaje fue dulce en la boca de Juan, pero fue amargo en su vientre. En los versículos 5 al 7 leemos lo siguiente: lo que ve Juan acerca de este ángel que estaba parado sobre la tierra y sobre el mar, y de lo que escuchó decir al ángel. Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 al 7. Dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Elohim se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hay algo que realmente es un misterio, hay algo que nosotros no podemos entender cómo es posible. En Ezequiel capítulo 37, no lo voy a leer ahora porque no es el tema, pero sí tiene que ver, lo voy a mencionar simplemente. En el capítulo 37 de Ezequiel aparece una visión que se llama la visión de los huesos secos, donde Ezequiel ve una gran cantidad de huesos secos, de muertos, y de un momento a otro ve que esos huesos se empiezan a acomodar en su lugar. Empieza a surgir carne, tendones que cubren esos huesos, y después la piel, y luego el Espíritu de Dios que les da vida a esos huesos. Esta visión que ve Ezequiel de los huesos secos, que cobran vida y se forman un gran ejército, está seguida a la profecía o al anuncio que Dios le hace a Ezequiel de tomar un palo para Judá, un palo para Efraín, y que esos dos palos serían uno solo en su mano. La explicación de esa visión dice que Dios va a traer de las naciones a las cuales fueron dispersos los hijos de Judá, los hijos de Israel, y de estos dos reinos va a ser un solo pueblo. Esta promesa de restauración de un pueblo, de Israel, es tan ilógica, es tan fuera de nuestra mente, es incomprensible como que un montón de huesos secos cobraran vida. Como si Dios pudiera, de en medio de las naciones a las cuales se mezclaron las 10 tribus y también se han mezclado las 2 tribus del sur, pudiera juntar a esas 12 tribus y tener un pueblo santo. Sin embargo, el apóstol Juan acá dice que todas estas cosas han de cumplirse solamente cuando se cumpla el misterio de Dios que fue anunciado a los profetas. Este texto que leímos en Apocalipsis capítulo 10 tiene un texto hermano. Si yo fuera la primera vez que leo este versículo, y yo ya conozco el Antiguo Testamento, y me cuentan este versículo, veo un ángel parado sobre la tierra y sobre el mar, que levanta su mano al cielo y jura por el que vive por los siglos de los siglos, y habla acerca del tiempo. Yo cuando veo esta visión,
veo que tiene un antecedente. Ese antecedente se encuentra en el libro de Daniel. Vamos a ir para allá, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 7, es el texto hermano de Apocalipsis capítulo 10, versículos 6 en adelante que leímos recién. Y dice así: y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Nada de lo que está descrito en el libro de Daniel, en especial en los últimos capítulos y el capítulo 12 en particular, ha de cumplirse hasta que se consume el misterio que Dios habló a los profetas, que es la reunión del pueblo santo de Elohim. Dios siempre tuvo un pueblo, y ahora Dios va a cumplir su promesa. En la última generación de la historia de esta tierra, va a tener un pueblo, 12 tribus, un pueblo escogido, un pueblo santo, que le va a servir. Por eso yo le hablo a esta generación, a esta juventud. Si el Eterno me da vida para ver su segunda venida, para estar presente, para estar de pie en ese momento, va a ser un gozo. Pero yo estoy más que seguro que la juventud, quizá mi propio hijo, sean participantes de los acontecimientos más terribles que van a venir sobre la tierra en esta última generación. Dios va a tener un pueblo. De hecho, la Escritura dice en Apocalipsis capítulo 11, que va a llegar el momento en que Dios va a dar el galardón a sus siervos los profetas. Sus siervos los profetas. Dios va a suscitar profetas en el último tiempo. Va a dar su galardón a los santos. Los santos son las 12 tribus, el pueblo de Dios en la tierra. Y a los que temen mi nombre, dice Yahweh. ¿Qué son los que temen mi nombre? Todas las naciones que acepten el mensaje de salvación dado por los 144.000 sellados. Hermanos, ese es el panorama bíblico, profético, que está frente a nuestros ojos. Pero hay otro panorama que se está presentando al mismo tiempo. Hay una carrera. Se está jugando las últimas fichas, se está jugando las últimas cartas, el enemigo de las almas, para poder arrastrar consigo a tantos como pueda. La Escritura nos dice en Apocalipsis capítulo 12 que el dragón arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. No va a intentar menor cosa aquí en la tierra. Aquí va a ser al revés, no va a ser la tercera parte, va a ser la gran mayoría que va a arrastrar Satanás hacia la muerte, porque Satanás ya está condenado a muerte. Y por eso yo le hablo a esta juventud. Lo primero que quería decir es que la forma de arrastrarnos, la forma de llevarnos hacia el mal, es a través de nuestros sentidos. Mucho hemos hablado ya aquí en este programa acerca de la influencia, del dominio y del control que tiene la televisión sobre nuestra mente. Hemos llegado al punto en que cada casa de cada ser humano del planeta hay un aparato que nos dice en qué creer, en qué pensar, qué cosas codiciar, qué cosas tenemos que comprar. Nos dice cuáles son las cosas más populares, cuáles son los valores más elevados. Y nos muestra en parte las cosas que están pasando en el resto del mundo. ¿Por qué digo en parte? Porque hay otros medios de comunicación como Internet, donde muestran las matanzas que hay de cristianos en el África, que la televisión no lo muestra. Hay otros medios de comunicación que muestran la cantidad de personas que mueren quemadas por causa de su fe, las mujeres que mueren apedreadas en los países árabes, que la televisión occidental no lo muestra. Entonces, la televisión juega un papel importante para moldear nuestros valores, para hacernos obedientes a un sistema que de a poco nos va esclavizando. También quiero hablarle en esta noche acerca de Internet. Internet es un arma de dos filos, puede ser de bendición. Nosotros incluso tenemos nuestra página web y hay personas que nos escuchan y que en este mismo momento nos están escuchando este mensaje a través de Internet. Pero hermanos, Internet ya no es más lo que era. Antes Internet estaba formada por los usuarios. Las cosas más populares eran justamente las que llegaban más a la gente, que la gente decidía. Pero ahora no, ahora es todo comercial.
Ahora está absolutamente todo controlado. Yo estoy hablando un poco para los jóvenes y les pido perdón a los hermanos que por ahí no están acostumbrados a este lenguaje. Pero, ¿se acuerdan ustedes, jóvenes, cuando entrábamos a YouTube y habían una serie de estrellitas debajo de cada video? Que cada usuario tenía posibilidad de votar para que ese video aparezca en la página principal. Sin embargo, eso ya no existe. Ahora, lo que aparece en la página principal de YouTube es los comerciantes que pagan más. Facebook mismo, nosotros tenemos nuestra página en Facebook y todo, pero Facebook mismo es una forma de controlar a la población. ¿Por qué? Porque el creador de Facebook vende a agencias de inteligencia del gobierno y también a agencias que se encargan del marketing para las grandes empresas, paquetes de información, los perfiles, lo que le gusta a la gente, lo que la gente busca, para después poder vender. Y también es un registro absoluto de todos aquellos que entran con foto, dirección, gustos, absolutamente todo está fiscalizado. Hagan un experimento, los jóvenes que tienen internet y que acceden a internet de vez en cuando. Busquen alguna palabra cualquiera en Google, capturen esa pantalla y vean qué resultado les ofrece. Y pídanle a un amigo en otra casa con otra computadora que busque la misma palabra. Y van a ver que no se ofrecen los mismos resultados. ¿Por qué? Porque Google rastrea nuestros gustos, se fija qué cosas visitamos, qué sitio visitamos, qué cosas escribimos, todas las cosas que pensamos, y nos crea una burbuja de lo que a nosotros nos interesa y nos mantiene aislados de los demás. Internet, en vez de comunicarnos más con los demás, nos mantiene aislados, porque va mirando qué cosas a nosotros nos interesa. Google ya es una herramienta simplemente de control, ya prácticamente es una dictadura. Por eso yo a muchos amigos les digo, no pongas, si querés ir a una página web, no la pongas en el buscador de Google, ponela en la barra de direcciones. Ya la gente entra directamente a Internet a través de Google, y eso ya se volvió absolutamente un monopolio. Más allá de que Google rastrea todas nuestras búsquedas, todas las cosas que nosotros a las cuales accedemos para saber quiénes somos y qué vendernos. Hermanos, Internet es una arma de dos filos. Internet nos va consumiendo un tiempo valioso que podríamos dedicar a las cosas espirituales. Internet nos va ofreciendo constantemente cosas con que desviar nuestra vida espiritual. Yo mismo muchas veces me he encontrado mirando cosas que no debía mirar, y me he encontrado que he estado muchas horas del día frente a la computadora con la excusa del trabajo cuando podría haber estado haciendo otras cosas más importantes. Internet es una de las formas más que tiene el nuevo orden mundial de esclavizarnos, no de comunicarnos, de esclavizarnos. Cada vez nos hace más autómatas. He visto muchas veces en un colectivo, yendo en un colectivo, lo aclaro, yo tengo un celular con el cual recibo los mensajes, tengo un celular con el cual me comunico y todo. No estoy hablando en contra de la tecnología, estoy hablando de que no seamos esclavizados por la tecnología, que lo mantengamos a raya, porque si nosotros no somos firmes en algunas cosas, la tecnología nos va a dominar a nosotros. Muchas veces me he encontrado en un colectivo que hay, vamos a suponer, 15 o 20 personas sentadas, una al lado de la otra, sin embargo cada una en su propio mundo, con su propio celular, seguramente comunicándose con otra persona. No digo que se estaban comunicando con otra persona, pero todos estaban absolutamente aislados físicamente, seguramente conectados virtualmente con otro, pero aislados físicamente con muchas otras personas al lado. Es paradójico, pero es así. Ahora imagínense una cosa, si yo les pintara la ciudad del futuro, ¿sí? La ciudad del futuro, todas las personas controladas, a todas las personas les salen cables de los oídos con las cuales se las controla. Se les emiten señales de radio a la mente para poder controlar toda su vida. Parece ciencia ficción, sin embargo es real. Si ustedes van por la calle, en especial la juventud, nosotros mismos, si vamos por la calle y miramos a nuestros pares, a todos aquellos que tienen nuestra edad y un poco menos, vamos a ver que a toda la gente le sale cable de los oídos. ¿Será casualidad? A la gran mayoría de los chicos que van a las escuelas públicas este año, el año pasado y seguramente durante el año que viene también,
el año que pasó y este año también, se les ha entregado o se les va a entregar una netbook gratis a cada uno. Pero pongámonos a pensar por un momento, ¿qué me dirían ustedes si el gobierno decide implantar una cámara de seguridad dentro de nuestra propia casa para controlarnos y también poner micrófonos para escuchar todo lo que decimos, todo lo que pensamos? ¿Qué me dirían ustedes? Es ciencia ficción. Sin embargo, en cada celular, en cada netbook, hay micrófonos y hay cámaras. Varias noticias de diarios o periódicos serios o agencias de noticias serios han denunciado que por medio de cámaras de celular, por medio de teléfonos o de netbook, se ha espiado a diferentes personas, más allá de que la apaguemos o no la apaguemos a las máquinas. Entonces, hermanos, tenemos que ponernos a pensar. Nosotros ya no podemos ser ciegos a las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Quería compartir algunos textos bíblicos que tienen que ver con lo que estamos hablando. Yo decía al comienzo que Dios está preparando un pueblo santo, y seguramente muchos de los jóvenes que están escuchando, que han sentido el llamado, que han escuchado el mensaje, pero que tienen 1001 luchas, anhelan poder ser santos. ¿Y qué significa ser santo? Es ser apartado, ser escogido. Y vamos a leer un texto bíblico que se encuentra en 1 Corintios capítulo 13, versículo 16. 1 Corintios capítulo 13, versículo 16, dice así: ¿No sabéis que sois templo de Yahweh y que el Espíritu de Yahweh habita en vosotros? Y en 1 Corintios 6, 19 dice: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Yahweh y que no os pertenecéis? La Escritura dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es nuestro cuerpo lo que Satanás quiere destruir. Es nuestro cuerpo el foco del ataque para poder llegar a nuestra mente. Si Satanás domina lo que nosotros comemos, si Satanás domina lo que nosotros leemos, miramos y escuchamos, entonces domina nuestra mente, domina el interior. Y muchas veces, no pocas, muchas veces, nosotros tenemos que empezar a atacar esas cuestiones externas para poder cambiar algunas cosas de las internas. Yo sé que el cambio lo efectúa Yahweh en nuestro corazón, pero si no hay un empeño de nuestra parte por cambiar aquellas cosas que nos afectan y nos llevan hacia el mal, que nos han hecho tropezar una y otra vez y que nosotros sabemos que nos van a hacer tropezar, entonces de nada sirve que clamemos y pidamos por una renovación o por un cambio. Yo quiero leerles un texto bíblico que se encuentra en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Mateo 5, versículo 27 al 30. Dice así: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermanos, suenan duras estas palabras. Yo entiendo que el Eterno no quiere que sus hijos se amputen un brazo, se saquen un ojo. De hecho, tampoco podríamos, porque el ser humano fue dotado por un instinto de supervivencia que hace que evitemos dañarnos conscientemente, más allá de que el ser humano se daña inconscientemente a diario con lo que consume y todo ese tipo de cosas. Pero conscientemente, si yo quisiera cortar mi brazo, sería realmente una lucha muy difícil. Mi propio cuerpo se rehúsa a dañarse a sí mismo, así que no es a eso a lo que se refiere. Pero pónganse a pensar por un momento en lo siguiente, que no está hablando ni del ojo, ni de la mano, ni de ninguno de nuestros miembros, pero sí está hablando de aquellas cosas que nos rodean y que nos son ocasión de caer. Una vez en una iglesia, cuando yo asistía a una iglesia denominacional, di este mismo ejemplo, y muchos de los hermanos realmente se notó que hubo un dolor. ¿Por qué?
Si yo me cortara la mano, realmente me dolería, realmente sería mucho dolor. Si yo quitara de mi vida la televisión, seguramente también sería de mucho dolor. Es más, me dolería tanto como si me cortara el brazo. Seguramente muchos de ustedes que no están habituados a la televisión no lo pueden entender, pero es así. Cuando una persona se acostumbra y se hace hábitos de cosas que son perjudiciales para cada uno, esto se vuelve doloroso desecharlo. Tanto como al alcohólico le duele no tomar, tanto como al fumador le duele no fumar. Y así con cada una de las cosas. Cuando dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Hermanos, si internet no es ocasión de caer, cortalo. Si el cable que tenés instalado en tu casa te es ocasión de caer, hay que cortarlo, porque Dios está preparando un pueblo santo. Yo he mencionado lo que significa ser santo, pero hay mucho más. Hay muchos detalles, hay muchas arrugas que planchar, que de a poco el Eterno nos va a ir dando, pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa de decir, yo quiero ser parte de ese pueblo. El ser humano vive casi toda su vida atado al temor de la muerte. Dios ha puesto en nuestros corazones el anhelo de eternidad, según dice el sabio Salomón. ¿Qué significa esto? Significa que fuimos creados para vivir eternamente, no para morir, para vivir eternamente. Por lo tanto, la muerte nos genera perturbación. En estos días, en esta semana que pasó, estuve acompañando a la familia de mi esposa en un funeral, en un velatorio y en un entierro, y me tocó transmitir palabras de consuelo a la familia en ese momento. Pero el ser humano no está acostumbrado ni puede acostumbrarse a eso. La muerte perturba constantemente nuestros pensamientos. Lo digo yo que constantemente pienso sobre el tema de la muerte, he leído, he hablado, he dado conferencias y charlas, sin embargo, hay momentos en que me encuentro siendo perturbado por la idea de la muerte, y esto no debería ser así. Yo sé que está en nuestra naturaleza. El ser humano tiene anhelos de eternidad, no quiere morir. Sin embargo, la Biblia nos plantea otra cosa. ¿Cómo puede ser, hermanos, que los mártires cristianos del primer siglo fueron echados al circo romano para ser comidos por los leones y cantaban? ¿Cómo puede ser que los mártires protestantes de la Edad Media morían en las llamas o en el potro o en el cadalso, soportaban todas las torturas y no estaban dispuestos a retractarse de su fe? ¿Cómo puede ser esto, hermanos? ¿Qué cosa han alcanzado que los ha hecho inmunes a la perturbación de la muerte? ¿Qué cosa han alcanzado que ellos ya no estaban más sujetos por el temor de la muerte? Yo quiero compartir un texto, hermanos, con cada uno de ustedes. Se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 25. Mateo capítulo 16, versículo 25 al 27, dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, el apóstol Pablo, que también murió decapitado, murió como un mártir, llegó a la comprensión de estas palabras: el que busque su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando el ser humano llega a comprender y a aceptar de que existe algo más valioso que su propia vida, cuando el ser humano llega a entender y aceptar y a creer de que hay una vida eterna que no tiene precio, que no tiene forma de contarse, que no tiene comparación con los sufrimientos que podemos llegar a pasar en vida, entonces el ser humano es realmente libre para servir a Dios de todo su corazón. Ya no importa todo lo demás. Se puede caer toda la ciudad, se puede caer nuestra casa, se puede caer lo que sea, nos pueden abandonar, podemos quedar solos, pero tenemos la vida eterna, el don más precioso. Y el apóstol Pablo escribió acerca de esto
en el libro de los Romanos, y es un texto realmente inspirador que yo quiero compartir con ustedes. Romanos, capítulo 8, el apóstol Pablo llegó a comprender que había algo mucho más importante que su propia vida. Romanos capítulo 8, versículo 32 en adelante, dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermanos, tenemos que entender que esa vida eterna, que es más valiosa que nuestra propia vida, que las promesas hermosas que Él nos ha hecho, no fueron gratis. No fueron gratis. Para nosotros son gratis, pero al Padre le costó. A su Hijo le costó. Los ángeles del cielo mismo vieron el dolor, compartieron el dolor, lloraron por la muerte de su príncipe, de aquel que los gobernaba en el cielo, que lo vieron padecer en la tierra. Aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él también todas las cosas? Hermanos, si entendemos que esa salvación y esa vida eterna no fue gratis, sino que le costó al Padre, ¿cómo la vamos a valorar? Entonces no vamos a pisotear la sangre del Hijo de Dios. No vamos a vivir en libertinaje, sino en libertad. La libertad de servirle a Él con todo nuestro corazón, por encima de los pensamientos de los hombres. Dice, versículo 33 de Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El apóstol Pablo entendió que había algo más importante que su propia vida, y fue libre del temor de la muerte, que lo imposibilitaba para enfrentarse a aquellas cosas que de otra manera nunca se hubiese podido enfrentar. El temor de la muerte nos ata, hermanos. Tenemos que romper ese temor, y es solamente entendiendo que hay algo más importante que nuestra propia vida, considerarnos a nosotros como ya ovejas de matadero. Cuando el apóstol Pedro se paró a predicar ante miles de personas, cuando Esteban se paró a predicar ante aquellos que habían de matarle, ¿qué sentimiento le pudo haber inspirado sino aquel de que había algo más importante que su propia vida? De otra manera no lo hubiese hecho. Hace poco veía una filmación de hace varios años, yo no conozco bien el contexto de la historia, pero de un hombre solitario, chino, parado enfrente de 3 o 4 tanques de guerra que querían avanzar, y él estaba parado allí, y el tanque se movía hacia un costado y él se movía también, se movía para el otro y él no se corría. Según lo que contaban en este documental, dice que este hombre nunca más se supo quién era, ni siquiera nombre tiene. Sin embargo, se interpuso ante un ejército, se interpuso ante la muerte. Estaba dispuesto a ofrendar su propia vida, seguramente por un valor elevado, por una idea más preciosa que lo que podía valer su vida. Para esto nos capacita justamente el poder librarnos del temor de la muerte. Y en el versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarnos del amor de Elohim. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes han caído una y otra y otra y otra vez. Yo también he caído una y otra y otra y otra vez. Pero la Biblia dice que nada puede separarnos. Entonces, ¿por qué caímos? ¿Por Satanás? Sí, por supuesto, Satanás nos ha tentado. Pero el que ha decidido caer, el que ha decidido ser engañado, el que prestó oído a esa tentación, fuimos nosotros. Si nosotros hubiésemos puesto nuestros ojos en Yahshua, si hubiésemos puesto nuestros pies en el sendero de la vida, si hubiésemos decidido buscarle a Él en oración, por encima de las tentaciones que estábamos viviendo,
entonces no hubiéramos caído. Hubiese sido más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La promesa estaba allí. Hermanos, se está preparando a esta generación, a esta última generación, para que sean enemigos de Dios y de su pueblo. Van a haber solamente dos grupos en esta última generación: aquellos que adoran a la bestia de su imagen y aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. No dejen, hermanos míos, que la televisión nos lave el cerebro, que Internet nos lave el cerebro. No dejemos que la religión amolde nuestra mente. ¿Cómo dice la religión? Claro, la religión, las denominaciones y las iglesias que van lavando nuestro cerebro, que nos tapan los ojos cuando llegamos a la iglesia. Hay una caricatura muy interesante donde a un hombre que está llegando a la iglesia lo recibe el sacerdote o el obispo o el pastor, y lo primero que hace es sacarle el cerebro y le dice: bueno, usted no va a necesitar más esto aquí. Ahora usted ya no tiene más que pensar por sí mismo. No dejemos que la religión, las denominaciones nos laven el cerebro. Muchas veces posteo cosas en Facebook, de cosas interesantes que encuentro. Entonces la gente me pregunta: ¿de qué denominación es usted? Si publico una cita de Ellen White, me dicen: usted es adventista. Si publico algo en hebreo, me dicen: usted es cabalista. Si me ven con mi barba, me dicen: usted es judío. La denominación nos lava el cerebro. Nosotros somos libres para servir a Dios conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. No dejes que la religión te lave el cerebro, y el sistema educativo tampoco. En el sistema educativo se nos enseña la teoría de la evolución para arrancarnos el alma, para inhumanizarnos. Se nos enseña la teoría de la evolución para que creamos que simplemente somos piezas del engranaje de la biología o de la naturaleza, que tenemos que cumplir nuestro ciclo y desaparecer, sin ideales más elevados, sin ninguna otra meta a la cual alcanzar. La teoría de la evolución se nos enseña para poder ser más despiadados, para no compadecernos de los que nos rodean. La teoría de la evolución, en su comienzo, cuando Darwin escribió El origen de las especies, había enfatizado justamente esta cuestión. ¿Cómo puede ser que los animales, decía él, vayan evolucionando y vayan solamente sobreviviendo los miembros más fuertes y más dignos de vivir, ¿sí?, de cada raza, y los demás iban quedando atrás, los demás iban muriendo? Es más, muchos animales lo que hacían era matar o comerse a los miembros más débiles de su propia especie. Y Darwin decía: nosotros tenemos que imitar eso. Nosotros no podemos crear asilos para tener a gente que es discapacitada. Eso decía Darwin. Muchos que han estudiado la teoría de la evolución no saben esto porque no se difunde, pero es la verdad. Tanto Darwin como Galton enseñaron justamente esto, la eugenesia, de que el ser humano tiene que evolucionar, pero no puede evolucionar mientras siga manteniendo vivos a los miembros más débiles de su propia especie. La teoría de la evolución, en su esencia, es una teoría que nos despoja de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra capacidad de sentir piedad y compasión por nuestros semejantes. No dejes que el sistema educativo te convierta en una máquina. No somos máquinas. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso yo quiero llamar a cada uno de los jóvenes que nos escuchan a que puedan consagrarse, que puedan ser un pueblo santo. Vamos a escuchar una segunda canción y enseguida volvemos a leer. Ya como para ir redondeando el tema que hemos presentado en esta noche, quiero compartir algunos versículos más que realmente son una bendición. El primero es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice así: y el mismo Elohim de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Yahshua el Mesías. Todo nuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo debe ser guardado irreprensiblemente. ¿Cómo podemos hacer eso, hermanos? La Escritura dice solamente un medio, solamente una forma. Todo lo puedo en Yahshua el Mesías que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay otra forma. Si yo lo intento y no puedo, es porque no lo estoy haciendo por medio de Yahshua.
debo levantarme temprano, orar, pedirle la bendición al Eterno. Y Él me va a ir dando victoria de a poco. Una victoria, otra victoria y otra para poder ir saliendo adelante. No es que yo un día tengo un sentimiento, un arrebato y a partir de ahí ya no vuelvo a caer. No, cada día yo tengo que consagrarme al Eterno. Cada día tengo que vencer el yo. Tengo que tomar la cruz del Mesías y seguirle. Otro texto que quiero compartir se encuentra en Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Yahweh, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Yahweh, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. Hay un par de cositas, hermanos, acá que me llama la atención y que realmente tenemos que tener en cuenta. Dice, ofrecer nuestros cuerpos vivos, en sacrificio vivo, santo. Santo yo he hablado varias veces en este programa, significa apartado. Pero también hay leyes que hablan de la santidad. O sea, yo no soy santo porque yo digo que soy santo, simplemente. Soy santo si ando en las leyes de santidad, que están descritas en los libros de Moisés, en Levítico, en Éxodo. En esos libros están las leyes de santidad. Si yo no conozco esas leyes, no puedo ser santo. Pero Dios está preparando un pueblo santo. O sea, Él tiene el propósito de que el pueblo, los 144.000, su pueblo Israel, en estos últimos días, sean santos. Por eso dice, va a darle galardón a los profetas, a los santos y a los que temen su nombre. ¿Sí? Esos santos son los que guardan toda esa ley. Y cada uno de nosotros fuimos llamados a guardar esas leyes. Y aparte dice que es vuestro culto racional. Yahweh quiere que nosotros entendamos, sepamos qué estamos haciendo y por qué lo hacemos. Y dice, no se conformen, dice, a los deseos o a las cosas de este siglo. No nos conformemos, hay cosas más elevadas, que nosotros no hemos visto simplemente que son más elevadas. Cuando se nos da a elegir, y en la ilusión de la libertad de la sociedad en la que vivimos, se nos da a elegir entre un montón de cosas, carreras, oficios, o lo que fuera. Y nosotros pensamos que tenemos esa libertad de elección, pero en realidad no, en realidad somos esclavos. Y no estamos eligiendo nada, estamos eligiendo en realidad entre las opciones que se nos dan. Y eso no es libertad. Lo que pasa es que cuando un animal nace y vive toda su vida en cautiverio, para él es normal. Nosotros hemos nacido y vivido toda nuestra vida en cautiverio. Por eso aceptamos muchas cosas que de otra manera no aceptaríamos. Pero Yahweh puede abrirnos nuestros ojos. Él puede darnos la verdadera libertad, que no tiene que ver simplemente con una cuestión física. Yo puedo estar en una cárcel y ser verdaderamente libre. De paso le mando un saludo a mi hermano y amigo Jesús Ponceto, que está en el penal, la unidad penal 10 de La Plata, que si el Eterno quiere le va a dar libertad también física. Pero él puede ser libre estando allí en la cárcel. Esa es la libertad que el Eterno quiere darnos. Y lo último que dice este versículo dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. Hay una voluntad de Yahweh que nosotros, la mayoría de nosotros, hemos desconocido durante toda nuestra vida, pero Él quiere mostrarnos. Él quiere mostrarnos porque Él tiene algo mucho más precioso y elevado para nuestra vida. Que seamos parte de su pueblo y que demos el último mensaje al mundo, que seamos protagonistas de una de las partes más importantes de la historia de la humanidad que está por desenvolverse enfrente de nuestros ojos, dentro de no mucho tiempo. Yo le mando un abrazo y un saludo y mi amistad cordial a todos nuestros oyentes jóvenes que nos están escuchando y estoy obviamente para servirle en lo que se pueda. Ya estamos llegando al final. Quiero darle los números de teléfono para los hermanos que quieran llamar, comunicarse. Pueden hacerlo al 15 35 96 26 83, reitero, 15 35 96 26 83 es el número celular al cual pueden dejar su mensaje de texto y el número fijo es 011 4220 4284, 011 4220 4284. Les reitero.